Aquí estamos en un nuevo podcast de Editorial Colima y la verdad es que estoy súper contenta porque este podcast es con ocasión del lanzamiento del nuevo libro El cuarto ya juntos, nuestro gran autor y amigo queridísimo Javier Fernández Aguado. Y además, como todos sus libros, es súper interesante, pero si me apuráis, este tiene un plus de interés porque versa sobre un gran personaje histórico del cual todos querréis conocer un poco más, porque a todos, de una forma u otra, nos afecta, como desvelaremos en esta conversación que vamos a tener a continuación, porque el libro es sobre Simón Bolívar en forma de entrevista, un formato muy original del que también vamos a hablar enseguida. Pero antes, como siempre, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, para que nos haga una breve introducción de nuestro invitado, de Javier Fernández Aguado. Adelante, Rocío. Pues sí, Marta, muchas gracias. Recibimos a Javier Fernández Aguado, uno de los intelectuales más importantes de nuestro país, autor de Editorial Colima. La introducción va a ser, seguro que me dejó algo, siempre lo digo, va a ser todo lo breve que pueda, pero todo lo concisa que pueda ser. Así que bueno, vamos a hacer ese pequeño repaso que ya se hace un tiempo que nos visitó aquí a Podcast Colima. Javier es madrileño, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Tras años de trabajo como alto directivo y empresario, desde 2003 es socio y director de Mint Value, que es una firma de servicios profesionales para alta dirección, es director de investigación en EUCIM. Este trabajo como investigador, conferenciante, asesor, ha recibido numerosos reconocimientos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Colombia, México, España, por supuesto. Entre otros, el premio Peter Drucker a la innovación en management en el año 2008 en Estados Unidos y un doctorado honoris causa en Perú. Figura en el libro Pensadores Españoles Universales, que analiza 10 autores, entre ellos pues, María Zambrano, Julián Marías o Adela Cortina. Ha sido catedrático en el Foro Europeo y ha dirigido durante un sexenio la cátedra de Management de la IE Business School. Han escrito 300 libros y ensayos sobre su pensamiento y se han celebrado 2 simposios internacionales sobre sus aportaciones en 2010 y en 2019, a los que asistieron más de 600 profesionales y académicos de más de 20 países. Es uno de los contados ponentes del World Business Forum, del WOBI. Javier está considerado precisamente por todo ello uno de los mayores expertos contemporáneos en gobierno de personas, organizaciones. Es uno de los más solicitados a nivel internacional. Javier ha escrito más de 30 libros en solitario, otros tantos en colaboración. Colabora también de forma habitual con publicaciones especializadas como Capital Humano, dirige. Y hoy Javier llega, como bien nos decía Marta, a Podcast Colima con un nuevo libro bajo el brazo. En esta ocasión se acerca a una de las figuras más destacadas del siglo XIX que hoy en día pues, sigue de plena actualidad, que es Simón Bolívar. Acomete Javier el desafío de entrevistar a un personaje histórico como Simón Bolívar, cuyas decisiones, contradicciones influyeron en la vida de millones de personas, porque se erigió en libertador en gran parte fruto de su pericia militar, pero también por la propaganda que él mismo desplegó. En este ensayo magnífico, esta entrevista a Simón Bolívar, Javier desbroza los entresijos de una figura muy carismática, una figura histórica carismática que existen y de una época clave en la historia de América y España. Simón Bolívar es un personaje que combinó la oportunidad y el convencimiento, también muy afectado por un narcisismo que siempre se denotaba bastante en sus escritos. Así que en este libro, recordamos el título, Entrevista a Simón Bolívar, tenemos un retrato de alguien que es un héroe para muchos, un traidor para otros tantos. Así que Javier se lanza a la aventura de conversar con este personaje que a inicios del siglo XIX aprovechó el entorno provocado en la península por la invasión napoleónica y la decadencia de la monarquía para iniciar una aventura de independentismo y unificación de aquellos virreinatos que había en la América española. Lo dejamos aquí, lo demás ahora para Marta y Javier en unos minutitos. Bueno, pues gracias, Rocío, porque es verdad que es difícil condensar en pocas líneas pues la trayectoria de Javier, que además continúa, evidentemente. Javier es muy joven y aunque ha hecho muchas cosas, le quedan todavía muchísimas más. Pero siempre me gusta recordar que también es doctor en filosofía, porque es algo que admiro tanto, que además es su doctorado en ciencias empresariales económicas, me gusta siempre recordarlo. Pero bueno, te voy a proponer que pinches el book trailer que tenemos del libro de Javier y empezamos a hablar.
Bueno, querido Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a este humilde podcast que ya sabes que es tu casa. Muy buenas tardes, un placer como siempre charlar contigo, Marta. Bueno, lo primero es que quiero felicitarte una vez más por haber llevado adelante a buen puerto pues un reto como es atreverse con un personaje, pues como decimos en alguno de los textos, ¿no? de promoción del libro y tú también en el contenido, poliédrico, es que me encanta ese adjetivo porque lo es. No es un personaje fácil, es un personaje que ha inspirado a muchos. Yo el otro día conocí a un fontanero que se llamaba Bolívar. Tenemos todo esto bolivariano, que todavía, a pesar de todo, y menos mal que hay alguien como tú que va a arrojar más luz sobre el asunto, pues sigue en auge, esta tendencia. Y por lo tanto, bueno, pues era un reto, además en un contexto histórico pues muy agitado, cabalgando entre finales del 18 y el 19, pasaron muchísimas cosas. Y por lo tanto, bueno, pues era un desafío que tú te autoimpones, pero no sé cómo lo haces y ahora me gustaría que nos lo contaras a los que te seguimos. Has vuelto a salir una vez más, no solo airoso, sino con una brillantez que te caracteriza, ¿no? Eh, Vamos a ver, Simón Bolívar es un personaje efectivamente colosal. Yo comencé a viajar por América en el año 91, han pasado ya 34 años, he recorrido, bueno, prácticamente la totalidad de países, desde Panamá a Chile, y hay unos países, fundamentalmente Venezuela, Colombia, un poquito Perú, Ecuador, Bolivia, que cuando estás en ellos, pues es ineludible el encontrar la figura de Bolívar por todas partes. En algunos de esos países, me atrevo a decir esta barbaridad, está primero Bolívar y luego Jesucristo, ¿no? O sea, Bolívar es el más de los máses, es el paradigma, el referente. Yo llevaba años dándole vueltas a la cabeza a hacer un estudio sobre Simón Bolívar, pero el empujón final lo tuve en una conversación de hace un par de años o tres con Josep Capel, otro protagonista, contrastando con él personajes que tenía en la cabeza para esta serie de entrevistas. Fue él el que me dijo, pues empieza por Simón Bolívar porque es fascinante, me gustaría saber más y me gustaría saber más en lo posible de tu mano. Por tanto, es a Josep a quien le debo el empujón definitivo para que Bolívar tomase la posición número uno dentro de mis proyectos. Simón Bolívar, como muy bien has dicho, es poliédrico. Simón Bolívar es un gran estratega, es un valiente, es audaz, es un militar realmente encomiable, a la vez que es un individuo con unas bajezas bastante llamativas, de las que supongo que ahora también hablaremos. Este libro es para aquellas personas que se atreven a pensar. O sea, el fanático no va a entender este libro. El que considere que Simón Bolívar es el único, el ejemplar, el referente de cualquier toma de decisiones, no le gustará el libro. Y tampoco le gustará a quien considere que es un ser deleznable. Simón Bolívar tiene unos comportamientos más criticables que nada y tiene otros comportamientos que son absolutamente loables. Yo he procurado, y termino así esta brevísima presentación, yo he procurado presentar la verdad de Bolívar, los razonamientos del estratega, sin ocultar sus miserias. Oye, no es la primera vez que te atreves con este formato tan interesante, el formato de entrevista, donde tú te pones, bueno, en hacer de espejo, en ese efecto espejo, para ir, bueno, desde la piel o desde intentar entender la psicología del personaje en cuestión, pues ir realizando un viaje, acompañando en este caso al lector. Yo agradezco también a Josep Capel que a mí también me hayas facilitado el entendimiento de ese personaje que también me apetecía muchísimo conocer más a fondo. Bueno, y sobre todo te lo agradezco a ti, claro.
Bueno, pues no es la primera vez que lo haces, lo hiciste con Aristóteles. Aristóteles, evidentemente, es uno de los grandes pensadores de nuestra cultura. Vamos a ponerlo sin lugar a dudas ni temor en la categoría de bueno, buenísimo. Luego lo te atreviste con Stalin, personaje también complicado, pero que podemos poner sin lugar a dudas en la categoría de malo, malísimo. Y ahora creo que ya has rizado el rizo porque efectivamente, como bien anunciabas en esta primera presentación, bueno, pues tenemos un personaje que ha conquistado, y no en el sentido ya solamente físico, porque conquistó territorios, sino también anímico, pues a un montón de gente que seguramente manipulada, engañada o conocedora de parte de la verdad del asunto, que de eso se trata el ejercicio que estamos haciendo, bueno, pues ha llegado a sus propias conclusiones, ¿no? Hay que ampliar la perspectiva de la verdad. En todo caso, por acabar la reflexión, Javier, que esto no es una entrevista, como sabes, una conversación. Es un personaje que, como bien apuntabas, por sus varias caras mezcladas, contaminadas, en el sentido de que muchos lo tienen como un héroe, bueno, pues desenmadejar la madeja con acierto y gracia, pues creo que tiene pues un grado de dificultad superior a los anteriores, fíjate lo que te digo. ¿Es así o no? Realmente Simón Bolívar tiene esas caras muy diversas, ¿no? Porque, vamos a ver, por mencionar algunas de ellas, ¿no? O sea, él es un estratega, sin lugar a dudas, es un valiente, es audaz, paralelamente es cruel, no hay que olvidar que el asesinato de 800 heridos y enfermos españoles en La Guaira a machetazos lo ordena él, en persona directamente. Él es el redactor del decreto de guerra a muerte, donde con una terminología de siglos muy anteriores dice que no hay que hacer prisioneros, que lo que hay que hacer es asesinar a cualquiera que no se le someta. Evidentemente, con sus excusas, este libro no es un interrogatorio, es una entrevista, lo mismo que el de Stalin. A mí me interesaba sacar la lógica que explica que una persona sea capaz de ordenar asesinar a sangre fría a heridos. Y que eso parezca en determinados entornos que es hasta positivo. Luego es una persona que tiene enormes contradicciones. Él es militar del ejército español, del ejército realista, y luego pasa a ser el principal enemigo de ese ejército. Él se suma inicialmente a los defensores. Él es español, él es de origen español. Bien se ha dicho que la independencia de América la hicieron españoles, fueron españoles contra españoles, algunos nacidos en la península y otros nacidos en América, pero él, toda su línea genealógica es española, él es de una familia muy adinerada, él utiliza, por seguir mencionando contradicciones, utiliza a los pueblos indígenas originarios como excusa para lanzarse contra los españoles. Y los más dañados en la independencia son los indígenas, que son los desatendidos. Él propone, por proseguir de nuevo con más perplejidades que hace surgir al personaje, él propone una vida ordenada, una sociedad civil tipo británico, país al que él admiraba rendidamente. Paralelamente, endeuda América a los británicos, vamos, sometiendo a América durante décadas a la pobreza a causa de la devolución de esos créditos que él ha solicitado. Por otra parte, él se casa con una española. Yo, a muchos amigos míos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, cuando vienen a España, les acompaño a ver la iglesia de San José, que se encuentra en la Gran Vía, muy cerca de la Castellana, a mano derecha, donde se casó Simón Bolívar con una española, porque él quería ascender en el ejército, él quería ser un español de pro. Y sin embargo, luego al fallecer su esposa, cambia todo y cambia. El otro gran personaje que interviene en el cambio de Simón Bolívar es Simón Rodríguez, independentista. Y también
es otra contradicción en su vida porque él alaba primero y luego incluso traiciona. Es el caso de Francisco Miranda, que entrega a los españoles a cambio de un salvoconducto para no ser el detenido. Es decir, es una persona que ha sido denominada por la BBC como el mayor venezolano de la historia de la humanidad y sí tiene rasgos de un personaje sublime, lo mismo que tiene otros de un ser deleznable. Encontrar digamos, esa armonía, esa personalidad que explica esos comportamientos extremos es lo que he procurado en entrevista a Simón Bolívar. Tú en ese afán precisamente de mantener esa visión ecuánime, neutral, navegas o subes aguas arriba en lo que es la biografía, la historia vital del personaje, desde su nacimiento, porque es verdad que todos somos niños inocentes y monísimos, y luego hay el momento de nuestra historia personal que puede explicar determinadas cosas si es que se pueden explicar, ¿no? Hacías alusión a este primer matrimonio con una española, bueno, pues que era un matrimonio pues que le convenía, pero según explicas tú en tu libro, él estaba enamorado, tenía una vida, digamos, burguesa por delante, con su mujercita feliz, y entonces, bueno, se produce un fatídico suceso del destino, pierde a su mujer y entonces eso es un hito en su historia que es como ahora oyéndote, pensando sobre ello, como si se le hubiera ensuciado el alma de alguna manera, Javier, y entonces ya fuera tumba abierta, como diciendo, ya me importa todo, y diera rienda suelta a sus pulsiones internas, que las tendría, una ambición, etcétera, a surfear esa ola, porque es verdad que es alguien que supo leer pues la historia, ¿no? Y aprovechar la ola pues de las convulsiones que había políticas del momento, ¿no? Y ponerse en el lugar oportuno y estas cosas. ¿Es este un hito que tú crees que, bueno, que seguramente marca con rotundidad lo que es el Simón Bolívar que conocemos? Yo creo que es uno de los hitos. Hay otro que es muy relevante y que a veces se soslaya, que es que él tuvo un encontronazo durante uno de los periodos de estancia en Madrid con Fernando VII. Ujú. Jugando al bádminton, se enfrenta. Él no era precisamente un personaje humilde. Simón Bolívar es muy narcisista. Basta leer cualquiera de sus cartas, de sus obras, para ver que estaba profundamente enamorado de sí mismo y quizá debido a ese encontronazo, su familia recibe una negativa ante la solicitud de recobrar un título nobiliario. Eso a él le exacerba. eh, la historia está hecha de microhistoria. Entonces, al no poder ser grande en España, acaba optando por ser grande en América. Es interesante recordar que las juntas de gobierno que se van a establecer en América lo hacen en defensa de los intereses de Fernando VII cuando las tropas napoleónicas, después de jurar en falso, entran en España, se hacen con el poder y descabezan a España. Y entonces los americanos que quieren seguir siendo españoles, porque no hay que olvidar que España no tenía colonias, España tenía provincias. Y esas provincias españolas, fueran Cataluña, Valencia o Colombia, estaban gobernadas por virreyes. No hay que olvidar, por ejemplo, que Francisco de Borja, uno de los que llegó a ser prepósito general de la Compañía de Jesús, él era virrey de Cataluña, es decir, el equivalente a presidente de la comunidad autónoma hoy en día. Bueno, esos presidentes de comunidades autónomas, cuando el rey pierde la corona, robada por Napoleón y entregada a su hermano José, conocido como Pepe Botella, creo que injustamente, porque no lo hizo demasiado mal, pero no era el rey español, juran fidelidad a Fernando VII. Y hay unos pocos, que son Andrés Bello, el chileno inspirador también de Bolívar, que es el propio Simón Rodríguez, que de algún modo le convencen a Bolívar
y en su caldo de cultivo, donde él se siente humillado por España porque no le han dado el título nobiliario, porque ha perdido a la mujer, porque no asciende en el ejército. En ese momento dice, oye, pues si yo ahí no voy a crecer por este lado. Pero él es muy interesante que se siente español durante muchísimo tiempo y luego se siente profundamente antiespañol en el momento en el que quiere hacer carrera por otra vía. Muy bien, o sea, así se prepara, digamos, el dictador, por decirlo de otra manera, con ese estudio psicológico, que a mí me resulta fascinante de todos tus trabajos, estudio psicológico del personaje, una mezcla de ambición, afán de venganza. Me gusta la palabra inglesa retaliation, que dice otras cosas. Y bueno, y esa personalidad, como bien dices, narcisista, etcétera, es suficientes elementos psicológicos para mezclados en un momento oportuno con ese punto histórico de la conspiración, esa camarilla, esa pandilla, ¿no? de seguidores, donde él ve posibilidades de liderar cualquier oportunidad que van identificando, etcétera, pues bueno, pues ya tenemos, digamos, ya tenemos cocinado lo que va a pasar después. Luego hay una parte en tu libro que me parece muy compleja de manejar y que me ha resultado súper interesante como lectora, que es, claro, todo el avance estratégico militar en la conquista de los distintos territorios, que no son pocos. Hay que ir conquistando cada país con sus distintas campañas, vicisitudes. Cuéntame un poco cómo es esta parte del trabajo, cómo lo has acometido. Cuéntame un poco también en términos de la historia de Simón, etcétera. Sí, Simón Bolívar es comparable, y pienso que en justicia, con personajes como Julio César. Ellos encuentran en la guerra digamos, el ambiente en que lograr sus aspiraciones. Por mencionar un poco y entenderlo, Julio César es el que provoca la Guerra de las Galias. La Guerra de las Galias es provocada cuando Julio César primero permite a los eudos y luego se lo prohíbe el entrar en las zonas de la que él es delegado militar de Roma. Y lo que ve Julio César en la Galia es la oportunidad de enriquecerse económicamente y es la posibilidad de ganar posiciones para ascender políticamente. Algo parecido sucede con Simón Bolívar, con una diferencia, que es que Simón Bolívar ya era rico de familia. No hay que olvidar que él era una de las 3 o 4 mayores fortunas de los españoles, de los criollos, que eran los españoles nacidos en América. Él, por tanto, tiene mucho más de ambición personal que de ambición económica, a diferencia de Julio César, que tiene las dos. Eh, Hay que reconocer que Simón Bolívar es un estratega, antes le he llamado valiente, y lo repito, es audaz, es capaz de hacer algo que hay que remitirse a otro personaje histórico, que es Aníbal Barca, que es atravesar, en ese caso, en un caso los Alpes, en otro caso los Andes, para seguir adelante con la guerra. Él es resiliente, porque hay más de una vez en que Simón Bolívar, podrías decir, bueno, mira, abandona, déjalo. De hecho, lo hace, él escapa a Haití, que era independiente antes que Venezuela, y allí el dictador del momento le apoya económica y militarmente para que vuelva a la carga. Y él va surfeando contradicciones. La más interesante para mí es el cambio de propósito. Ahora que se habla tanto de propósito en las organizaciones, que a mí me gusta explicarlo con terminología aristotélica, el propósito es lo primero en la intención, lo último en la consecución. ¿Qué es lo que quiere Bolívar? Bolívar quiere echar a los españoles, es uno de los objetivos, pero Bolívar quiere 2 cosas más. Quiere crear la Gran Colombia, es decir, un continente unido por un idioma que es el español, y por otro lado, quiere recrear la sociedad británica, porque él, en una de los diversos viajes que realiza, queda fascinado por Gran Bretaña, y entonces él quiere hacer un continente que sea la Gran Colombia con una sociedad civil ordenada como lo está Gran Bretaña.
Lo que es curioso es que él mismo quiebra el propósito, él acepta ser nombrado dictador en Perú, es dictador en Colombia, es absolutamente nada colaborativo. De hecho, en el libro voy explicando los personajes con los que se va encontrando. Antes he mencionado a Francisco Miranda, al que traiciona y entrega a los españoles, pero es muy interesante ver que siendo un líder militar no es un líder humano, porque no es capaz de crear equipo. La gran cuestión de Bolívar es que es o conmigo o contra mí. Si estás conmigo, fenomenal, y tendrás que estar sometido a mí, y si estás contra mí, más vale que te vayas, porque si no acabarás fusilado. Y de hecho, esa contradicción permanente de estar prometiendo sociedad civil y al final comportarse habitualmente como un dictador es lo que lleva a su final. Él es el general en el laberinto del que hablo. También, ¿por qué? Pues porque queda abandonado por todos. Y es muy interesante que hasta la casa donde muere es la casa de un español en Santa Marta que le acoge porque sus propios conmilitones y sus propios coetáneos están hartos de su prepotencia, de que no escuche a nadie, de que él toma siempre las decisiones, porque en el fondo del alma él se considera por encima de todos los demás. Interesante, es como si se cerrara el círculo del destino de alguna manera, ¿verdad? Y luego es verdad, Efectivamente. es curioso cómo al final todo encaja. He visto desde fuera, claro, es mucho más sencillo. Es como si hubiera tocado, iba yo creo que con el acelerador metido y es como si hubiera tocado todos los límites de todos los aspectos, ¿no? que tenía que recorrer. Pero por rebobinar un poco, que aquí hay muchas cosas muy interesantes que has mencionado, las que me gustaría incidir un poco. Bueno, hay que reconocerle ese talento militar que tú decías, es un gran, pues un gran militar, por eso dirigía bien las campañas, ahí se podía lucir. La guerra, como bien apuntaba, si me gusta el paralelismo con Julio César, la guerra era su medio para conseguir y para, bueno, pues para realizarse. Y bueno, y tiene la inteligencia suficiente para crear esa visión compartida, ese sueño americano de la Gran Colombia, con un enemigo. Ya sabemos de toda la vida que lo de divide y vencerás. O sea, en cuanto tienes un enemigo es una forma de unir a los que tienes alrededor, aunque sea en precario, no es ilimitado y por eso acaba reventando el invento. Y luego hay esta parte, apelabas, aludías al propósito que efectivamente tan de moda hoy en día en la empresa actual. Me gustaría aludir también al asunto de la marca personal, o sea, cómo él consigue crear capitalizando ese título que le conceden de libertador, cómo consigue una vez más apuntarse a esa ola, ¿no? O sea, es que él es hábil para esto, ¿no? Entonces sigue esa estela, le aupan y lo exprime hasta límites, efectivamente, hasta límites no sostenibles. Y por eso el invento lo acaba reventando contra sí mismo, ¿no? Sí, entre las grandes capacidades de Bolívar, una es la que acabas de mencionar y estamos comentando, que es esa visión estratégica, pero tiene otra capacidad que es muy notable, que es la de la comunicación. Hay que reconocer que cuando uno lee los textos de sus proclamas, sus cartas, los discursos que hace antes de las batallas, los pelos se te ponen como escarpias, ¿no? Porque es capaz de tocar la sensibilidad, es capaz de movilizar el compromiso de unas tropas que en muchos casos son estrictamente mercenarias. No hay que olvidar que él contó con llaneros, él contó con indígenas, él contó con tropas británicas y es capaz de unificar haciéndoles olvidar o obviar allí de donde vienen y prometiéndoles un futuro feliz. Es decir, él es un gran visionario que yo creo que no fue consciente de que esa visión iba a quebrar. Él creyó durante un tiempo en la Gran Colombia, él creyó que iba a ser el que pilotara todo aquello. También tenía una formación jurídica relevante que le lleva a escribir constituciones y no están nada mal pensadas. Uno podrá decir, oye, pues me gusta más, menos, pero él lo que va prometiendo
es realmente apasionante. Es capaz también, que esto es otro mérito de la comunicación, de destrozar al enemigo, porque él da una visión de los virreyes y de los militares españoles como si fueran el diablo. Y como muy bien has dicho, y esto Stalin, y lo cuento en entrevista de Stalin, lo bordaba, la unidad procede muchas veces del odio a un enemigo común. Y él presenta algo que no era así como profundamente perverso. Hay que aclarar que los virreyes hicieron tropelías, los virreyes se equivocaron, pero desde el punto de vista jurídico, las leyes que llegaban de España, el cuidado de los indígenas, eso no se ha vuelto a repetir después de la independencia. A mí me hace gracia cuando me dicen, no, es que los españoles fueron crueles y ladrones y se llevaron todo. Yo digo, pues lo debieron hacer muy mal, porque cuando uno visita la iglesia de la Compañía en Quito y ve oro por todas partes, que cuando Desde encienden las luego. luces quedas deslumbrado, o cuando uno ve el hospital del Niño Jesús de Hernán Cortés, que él funda y en el testamento deja rentas para que aquello se cuide, y uno ve la Universidad de los Dominicos y uno ve, dice, oye, si los españoles vinieron aquí a ser depredadores, realmente hay que suspenderles en sus funciones, ¿no? Bueno, pues Bolívar es capaz de dar la vuelta a la historia, de fijarse en lo negativo, que sin duda hubo, de señalar como los culpables de todos los males de América para unificar a aquellos que luego acaban huyendo del propio Bolívar porque rechazan sus tendencias autocráticas. Simón Bolívar no es un hombre dialogante, Simón Bolívar es alguien que o estás bajo él o más vale, como he dicho antes, que te alejes. Sí, sí, es muy interesante, la verdad es que da juego el personaje porque este perfil narcisista, o sea, con esa habilidad de comunicación, bueno, es un hábil manipulador, sabe tocar la fibra emocional de sus seguidores y efectivamente por esos proclamas y esos discursos, bueno, pues consigue su efecto, ¿no? Pero es verdad, estaba pensando, hablando ya en términos de liderazgo, eh, este líder en momentos de presión es cuando no vemos las caras, es cuando de verdad vemos la esencia, bueno, este personaje, yo te diría casi, de cualquier persona, ¿no, Javier? Porque es cuando entonces esos brotes casi psicóticos donde hace barbaridades, tropelías desde luego manchan esa hoja de servicios que podía haber sido impecable si no fuera porque, bueno, porque la verdad siempre acaba asomando de una forma o de otra y el maquillaje pues acaba resquebrajándose, ¿no? Sí, y esto en diferentes ámbitos de la vida. O sea, para mí, Simón Bolívar, teniendo esos aspectos que denomino sin rubor de sublimes, también tiene esos otros aspectos que ensucian su liderazgo y lo convierten más en un manipulador que en un líder. A mí me gusta explicar, tú me lo has oído, pero por si alguien no lo ha hecho, que el líder tiene que tener tres capítulos a los que atender. La preparación técnica, y esa indudablemente Bolívar la tiene y la había recibido en el ejército español. Luego tiene que venir la preparación, el segundo gran capítulo, en las habilidades comportamentales y directivas, y ahí Simón Bolívar tiene algunas y en otras tiene inmensas carencias, porque la empatía carece de ella, carece del trabajo, de la capacidad de trabajar en equipo, etcétera. Y luego su gran laguna está en el tercer capítulo, que es la ética, los valores. Por mencionar uno de esos aspectos, no el más importante, pero también es relevante, él cuando muere Teresa, su esposa española, la única esposa, la mujer con la que se casó, pues él dice y que él tiene pulsiones sexuales que tiene que desahogar y lo hace en burdeles, tiene incluso escapa de algunos sin haber pagado, después de haber forzado a una chica, y luego va buscando chicas por allí por donde pasa y lo dice sin rubor. Yo estoy por encima de los demás, soy un adalid, soy un campeón y yo tengo que desfogarme y lo va haciendo con unas y con otras, ¿no? Quien no controla ese aspecto de la vida, pues es muy difícil que controle su vida en general.
las pérdidas de sentido común de Bolívar, que podía haber sido un gran personaje globalmente considerado, un líder. Desafortunadamente, esa falta de control, de autocontrol, le lleva a comportamientos que son inhumanos, que son pérfidos. ¿Qué es lo que sucede? Que es un personaje que sirve de troquel para dictaduras contemporáneas. Entonces, si sublimamos a Bolívar como el gran decisor, el que nos condujo, el gran capitán, pues ya todo lo que yo haga está justificado. Y aquí hay que recordar algo que es un principio de management fundamental y de la vida en general, que es que el fin no justifica los medios. Lo que él hizo iba a suceder y podía haber sucedido de otras maneras. Es lógico que los países, los territorios lejanos de las metrópolis, pues quieran la independencia. Sucedió con Estados Unidos, sucedió con la India, Pakistán, sucedió con Indonesia, etcétera. En España eso se podría haber llevado, se podría haber conducido de otra manera. ¿Qué es lo que acaeció? Pues el perjurio de Napoleón, la invasión, el descabezamiento de España, junto a eso, pues un descontrol en las provincias americanas y la aparición de este y otros personajes que, ciertamente valiosos y ciertamente engreídos, se tomaron la justicia por su mano sin respetar ninguna ley. Oye, Javier, dime de estos líderes, de estos políticos actuales, ¿no? Que utilizan figuras como la de Simón Bolívar, pues para justificar, pues causas, acciones políticas, denostar a España y lo que se hizo, etcétera, con distintos fines. ¿Qué parte hay de ignorancia y qué parte hay de, vamos, ignorancia para el que recibe los mensajes sin haber estudiado, pero por parte de los que los utilizan, ¿qué parte crees tú que hay de ignorancia? ¿O qué parte crees tú de ahí cojo lo que me interesa de la película? A ver, es una pregunta muy naif, pero sinceramente me pregunto si hasta si la ignorancia puede ser haber penetrado en todos los estratos. Me lo pregunto todos los días y ya sé que la labor que haces tú y yo, a mi modo, como editora, es precisamente tratar de desmontar las capas de la ignorancia en la medida de lo posible. Pero no sé, habrá de todo. ¿Qué piensas tú? O sea, ¿de verdad ¿sabes? ¿Engañan a todos los que les siguen? ¿O de verdad también son ignorantes y hay una parte que se la acaban creyendo de su propia mentira? ¿Qué opinas? Y mira, para ese tema voy a citar a dos autores muy diferentes y muy interesantes. Uno es un profesor mexicano, Zunzunegui, que es de los primeros valientes, hay otros, pero es de los primeros valientes que se ha atrevido a defender a España en América. Es muy fácil para un político echar la culpa al pasado, echar la culpa a los demás de aquello que no resuelve. Esto hace poco, con la toma de posesión de un presidente, se comentaba, es un asunto muy viejo, el de los tres sobres, ¿no? El presidente de la compañía o del país que deja los tres sobres y le recomienda al sucesor, vaya usted abriendo sobres cuando vaya teniendo problemas, ¿no? Entonces el primer sobre lo abre cuando empieza a tener problemas y dice, bueno, pues eche usted la culpa a su predecesor, ¿no? Y entonces, claro, el predecesor es culpable porque hizo mal. Bueno, sigue teniendo problemas, abre el segundo sobre y entonces, nada, eche usted la culpa a otro país, ¿no? Y entonces echa la culpa a otro país. Sigue habiendo problemas, abre el tercer sobre y en ese tercer sobre dice, vaya preparando tres sobres. Echar la culpa a los demás es el recurso fácil. Y luego falta muchas veces ese buen deseo de conocer la verdad. Nelson Padua, venezolano, director general de una gran compañía que ha hecho el prólogo del libro, dice, este es un libro para gente que no tiene miedo a la verdad. Es decir, no hay que tener miedo a decir las cosas positivas de Bolívar, pero tampoco hay que tener miedo a decir que tuvo comportamientos deleznables. Esto en los políticos es menos frecuente porque para ellos lo interesante es que haya blanco o negro.
Y el otro autor al que quería citar, que es un autor al que tengo mucha admiración también, lo mismo que a Zunzunegui, en este caso es a un italiano, Alessandro Barbero. Es una pena porque él no habla español, pero da unas conferencias absolutamente maravillosas. Y una de las últimas que le he escuchado es una disección de un personaje como Mussolini. Los que hemos vivido en Italia sabemos que hay un 90% de la población que vomita sobre la historia de Mussolini y un 10% que le ensalza. Bueno, pues ni tanto ni tan calvo. Es decir, es una persona que cometió profundísimos errores, pero que también tenía su punto. Y el estudioso, el investigador, lo que tiene que hacer es diseccionar. Es decir, el maniqueísmo es un error. O sea, eso de decir estos son buenos y estos son malos es un error de ignorancia, de estupidez o de perversidad. Cuando uno analiza de cerca las situaciones, las circunstancias, los personajes, se da cuenta de que hay cosas en casi todos salvables y otras que son estrictamente negativas. ¿Qué es lo que sucede con Bolívar? Volviendo a tu comentario, pues que es muy cómodo ensalzar a Bolívar para decir en torno a él se justifica todas las barbaridades que nosotros estamos haciendo y la dictadura que estamos manteniendo, sea en una isla o sea en el continente. Bueno, digamos que es un tonto útil, por decirlo de una forma así rápida. Eh, Llevas suficiente trabajo a tus espaldas en términos de haber investigado a fondo pues, las civilizaciones antiguas más importantes, la historia, muchísimos personajes. Todo ese trabajo de años tan riguroso, Javier, seguro que te ha transformado. También estoy segura de que has llegado a la conclusión, y si no, tú me dices ahora lo contrario, de que las cosas se repiten, aunque siempre hay cierto brillo y originalidad única en, pues, en personajes y en historietas, etcétera. ¿Hay algo especial en la historia y en la investigación, en el trabajo que has hecho sobre Simón Bolívar que te haya tocado, movido o una aportación esencial de este personaje, o ya todo se vuelve a explicar en base, ya te digo, a patrones de personajes, bueno, pues que de alguna forma pueden ser parecidos en algunos aspectos, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar originalidades cuando se ha escarbado en el pasado. Se ha dicho que la historia no se repite, pero sí rima. Es muy fácil encontrar aspectos positivos y aspectos condenables en Simón Bolívar como en Napoleón, personaje al que admiraba. Y en este sentido me voy a interrumpir a mí mismo para comentar algo que es poco conocido. Los dictadores habitualmente salen con el riñón cubierto. Es decir, es muy raro que un dictador escape sin nada. Bolívar, camino de Santa Marta, lleva un tesoro en monedas de oro, lleva valores. Él huye, pero huye rico. Esto que voy a contar es menos conocido. Napoleón, cuando huye en la batalla de Waterloo después de la derrota cerca de Bruselas, tiene que abandonar el carro elegante en el que viajaba, porque escapa a caballo hacia París. Bueno, pues el carro tenía una fortuna de francos franceses en los forros del propio carro. Pero por ver que la historia se repite, nos vamos unos siglos antes, al siglo antes de Cristo, y Pompeyo en la batalla de Diraquio, cuando él tiene que rendirse ante Julio César, también tiene una fortuna en su campamento. Bueno, la historia, incluso en estos pequeños detalles, se repite inexorablemente. ¿Qué es lo que sucede? Que en el caso de Bolívar, pues a quienes estamos enamorados de la América española, a quien tenemos el corazón dividido a los dos lados del charco, pues nos da particular pena porque algo que podía haber sido un proyecto maravilloso, pues ha dejado países endeudados, no precisamente por la corona, sino por el propio Bolívar, ha provocado el ascenso de la pardocracia, que es algo que hubiera odiado Bolívar y lo dijo explícitamente, ha dejado una desatención de las capas menos favorecidas porque con sus defectos los virreinatos con el apoyo de la Iglesia creaban hospitales, creaban escuelas para las efectivamente capas de menesterosos. Todo eso o gran parte de eso fue dilapidado por los independentistas.
que efectivamente decíamos que le estalló en la cara, pero nos ha estallado a todos, porque parece mentira la cola que traen todos estos asuntos mal gestionados de la historia, ¿no? Esto se va prolongando, o sea, hasta que se limpia, si es que lo hace. Bueno, pues efectivamente, marca una deriva, marca un curso que algunos aprovechan oportunísticamente, como estamos diciendo, y bueno, y aquí estamos, ¿no? Por eso me parece tan interesante este capítulo que te has atrevido a diseccionar, porque como yo decía en mi presentación, realmente nos afecta a todos. Si queremos entender qué está pasando en el mundo y en nuestra historia, que es la historia también de América, de Hispanoamérica, que tenemos tantas cosas en común, necesitamos comprender el origen, las causas, las motivaciones y todo lo que hay detrás del presente, o nos perderemos, ¿no? Fíjate, eh, vengo al caso de lo que dices. Hace pocos meses estaba en la cola de una exposición de Mafre en la calle Castellana y justo detrás nuestro, de Marta, de mi mujer y mío, estaban unas mexicanas. Precisamente en esos días la presidenta de México había dicho unas solemnes estupideces sobre España, ¿no? Y al oírnos en los diferentes acentos maravillosos en los que hablamos, pues las saludé, les dije yo soy un enamorado de México, he estado montones de veces, y me dijeron ellas, y nosotros y nosotras estamos enamoradas de España, y sin haber yo mencionado nada al respecto, y las tonterías que ha dicho la presidenta de nuestro país no le hagan ni caso, porque nosotros sabemos cómo son los españoles, ¿no? Evidentemente, hay gente que se refugia en el insulto para escudar sus ineficacias, pero en mis 35, 34 años viajando por América me he encontrado una inmensa mayoría de buena gente, de personas que entienden que el pasado es pasado, que todos hemos cometido errores y que lo que no puedes hacer es estar revolviendo en la basura para excusar el que tú no hagas, no cumplas con tu deber. Únicamente, que yo recuerde de manera explícita, me encontré una vez al acabar una conferencia. Yo me dedico a asesorar a empresas y a gobiernos también en la gestión de personas y organizaciones. Bueno, pues en una conferencia en Panamá para muchas docenas de directivos de Centroamérica, fue una sesión absolutamente extraordinaria y al final una persona levantó la mano y dijo, bueno, todo esto está muy bien, pero la situación en la que se encuentra mi país, no era Panamá, era otro país centroamericano, se debe a que los españoles hicieron esto y aquello. Y yo le dije, mire, es como si España dijese que los problemas que tiene ahora se deben a que Napoleón nos invadió. Los problemas que tiene España ahora se deberán a la ineficacia de los gobiernos, se deberán a problemas de los españoles contemporáneos, pero estar mirando hacia el pasado para de ese modo tratar de aliviar la mala conciencia de no estar haciendo lo que uno debe, a mí me parece una simpleza. Gracias a Dios, son pocos. Desafortunadamente, casi todos están en política y casi todos tienen altavoces, ¿no? Pero la inmensa mayoría en estos países, por lo menos los que yo conozco, creo que hay mucho más sentido común. Efectivamente, y vamos, lo peregrino de las excusas que buscan ya te da es un indicador de la precariedad de sus fundamentos, ¿no? Porque no necesitarían remontarse ni buscar todas estas explicaciones y lo que deberían es ponerse manos a la obra. Yo siempre digo, cuánta energía malgastada con la de cosas que hay que solucionar. Pero bueno, oye, ¿a ti no te habrá transformado, o sí? Pero creo que poco, porque tú ya tienes bastante gruesa la piel, como buen arqueólogo del management y de la historia que eres. No te habrá transformado tanto como pudiera el personaje de Simón Bolívar, pero sí que es un libro transformador, lo aseguro. Creo que es un libro imprescindible, como os decía, para entender la actualidad y para de verdad entender un poco más quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que es lo que ya sabes que yo con mi cruzada particular intento en Editorial Colima. Creo que los libros pueden cambiar el mundo. El tuyo, tus libros en general y este en particular cambian el mundo, abren la mente. Javier, te vuelvo a felicitar.
Y por eso es un libro, bueno, no solamente estoy súper entusiasmado de haberlo podido publicar contigo, sino que es un libro que recomiendo de corazón para que os hagáis con él, porque además, bueno, ya sabes que lo hemos editado con todo cariño, eh, pero bueno, que es un libro que no es tan grueso para todo lo que cuenta, lo que tiene es, ¿sabes?, una esencia espectacular. Es un libro que te ha llevado miles de horas de trabajo y que está todo lo que tiene que estar hiper bien recogido y tratado. Y yo quiero agradecerte, Marta, a ti, a Rocío, a Carolina, el esfuerzo que hacéis porque, como he dicho en un comentario hace no demasiado, sois miniadoras. Parecéis escritoras, autoras del medievo, Sí, sí. cuidando las obras que publicáis. Por tanto, muchísimas gracias. Me veo en el papel de monja iluminando ahí las letras capitulares, esas tan bonitas que hay por ahí en los monasterios o en los museos. Oye, pues hablando de libros transformadores, siempre, como sabes, tenemos en los podcasts una sección de librería, recomendaciones de lectura a cargo de Rocío. A ver qué nos traes hoy, Rocío. Pues sí, todavía estoy epatada con esa miniadora, pero bueno, voy a ver si podemos seguir iluminando precisamente de otra manera a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Bueno, vamos con las recomendaciones de libros hoy. Javier ha iniciado una serie, por así decirlo, porque ya van 3, de entrevistas a importantísimos personajes históricos, aún de actualidad, por diferentes razones, como hemos comprobado hoy mismo con el propio Simón Bolívar. Así que bueno, os voy a recomendar justo el libro anterior que escribió Javier, que es Entrevista a Stalin, que está publicado por Colima, y al igual que con el libro que es protagonista del podcast de hoy, Entrevista a Stalin no es un interrogatorio, no va a caricaturizar al personaje, sino que le da la oportunidad de desmenuzar las razones, muchas de ellas muy peculiares, del propio Joseph Stalin, que finalmente le llevan a justificar detenciones, torturas, asesinatos, hambrunas, traiciones, siempre en función de los presuntos y sublimes intereses del Partido Comunista que Stalin controló de una forma férrea. Con ese rigor que tiene Javier, un rigor intelectual de investigador, no el de un fiscal, mucho menos en un juicio, pregunta y repregunta a un Stalin muy rocoso que responde exponiendo sus propios motivos y su lógica argumentativa. Así que Javier, para hacer de igual del mismo modo que ha hecho con la entrevista a Simón Bolívar, ha buscado, ha expurgado prácticamente toda la producción escrita, testimonios de personas que lo conocieron, lo frecuentaron, y así expone a través de este libro de entrevista a Stalin su cinismo, sus excusas, su lógica, su depredación inhumana, ya que en más de una ocasión el propio Stalin reconoció que mentir, traicionar, asesinar formaban parte de su ideología. Así que con esta recomendación decimos que Entrevista a Stalin es una lectura imprescindible para comprender los peligros del poder absoluto y la importancia de la libertad individual en la sociedad. Y la segunda recomendación de hoy, vamos a cruzar el charco, más o menos, porque volvemos a América y tiene un poco que ver también pues, con esta segunda parte del libro protagonista de hoy, es El encuentro de 4 imperios, que está escrito por Javier, porque en este libro Javier se trasladó a la época del descubrimiento para analizar las aportaciones al mundo del liderazgo de las 4 culturas que confluyeron a inicios del siglo XVI al otro lado del Atlántico. Los españoles llegaron a América en 1492, hallaron importantes culturas milenarias establecidas. España era una de las naciones europeas con más recorrido cultural e intelectual, las universidades ya se estaban consolidando, y los aztecas, los incas, en los grandes imperios del Nuevo Mundo junto a los mayas, estos últimos ya habían perdido parte de su influencia, pero los otros dominaban grandes territorios del norte y el sur. Estos 3 pueblos desarrollaron sistemas de gobierno, formación, selección, crecimiento organizativo que hasta este momento, hasta este libro, no han sido estudiados de forma sistemática. Así que este libro, El encuentro de 4 imperios, de Javier Fernández Aguado, es una extraordinaria investigación sobre las aportaciones de estas 4 culturas, los incas, los mayas, los aztecas y por supuesto los españoles, al liderazgo que hoy en día sigue inspirando a muchos sin ser conscientes en estos orígenes dentro del management. Estas son las recomendaciones de hoy, espero que os hayan gustado. Todos estos libros, como siempre, están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Qué fácil es recomendar libros con Javier. Está chupo. Déjame que añada a la lista. Claro, solo seleccionamos 2 y
Efectivamente, Rocío barre para casa, pero me gustaría hablar de Management Pontificio, porque además de que es un libro espectacular, continuación, publicado por Lid, que acaba de salir antes de este último de Stalin, y continuación de uno publicado por Colima, 2000 años liderando equipos, no solo por lo extraordinario que es el libro, sino por la actualidad, la relevancia que ha cobrado ahora, pues con el reciente y que lamentamos fallecimiento del Papa Francisco, ¿no? Entonces, bueno, creo que es otra lectura. Ahora, Javier, súper potente. Horas y horas de diversión garantizada contigo. ¿Qué quieres que te diga? Muchas gracias, Marta, y espero que sean útiles y ojalá, y en referencia al último libro, los cardenales se dejen iluminar por el Espíritu Santo. Hubo un suceso poco conocido que yo recojo en Management Pontificio, que sucedió en Viterbo en 1271, porque no se ponían de acuerdo en el nombramiento del Papa. Y entonces el alcalde de la ciudad de Viterbo, harto de mantener durante 2 años y 10 meses a los cardenales reunidos y alimentando a ellos y a los familiares que les ayudaban, decidió que para facilitar la entrada del Espíritu Santo había que quitarles el tejado del palacio donde se alojaban. Y una vez que les levantó las tejas y quedaron bajo la intemperie, en muy poco tiempo decidieron nombrar al Papa. Ojalá en este caso no haga falta llegar a tanto y en pocos días los cardenales elijan a alguien que sea responsable con su propósito, que ha de ser llevar Dios a los hombres y los hombres a Dios, que esa es la función del CEO de esa organización. Bueno, que así sea y que no hagan falta soluciones tan creativas y expeditivas. ¡Qué barbaridad! Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por ser tú, por todo lo que haces, por todo tu trabajo y a todos vosotros, de verdad, leeros los libros de Javier, leeros el último libro de Simón Bolívar, el libro extraordinario, que por cierto, hay que decir que presentamos el 28 de este mes, el 28 de mayo, en ICADE, en el Salón de Conferencias, a las 7 de la tarde, y estáis todos invitados. Perfecto, pues allí nos veremos. Gracias. Gracias a todos, a Rocío, a todo el equipo de Editorial Colima y hasta pronto.